Bendecidas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Un gusto estar reunidas una vez más con todos ustedes. Un abrazo fraternal, caluroso, desde California, ¿verdad? A todos mis hermanos de República Mexicana y los que nos están viendo aquí. Saludos y un abrazo. Vamos a iniciar el día de hoy, ¿verdad? Puntuales como siempre. Primeramente, antes que nada, dándole el gobierno y el señorío a nuestro Señor Jesucristo y bendito Espíritu Santo para que Él sea en medio de nosotros, tocando nuestras mentes, tocando nuestros corazones, preparando esta tierra, dándome el amor, la sabiduría para entregar esta semilla, para que sea el bendito Espíritu Santo regando vuestra tierra, hermanos, y a su tiempo todos demos frutos, frutos que glorifiquen y honren el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer una oración antes que nada. Padre que estás en gloria, Señor, venimos hoy ante tu presencia, reunidos todos en espíritu, en un mismo sentir, Señor, anhelando de tu presencia en nuestras vidas, Señor, dándote absoluto control, gobierno y señorío de nuestras vidas en cada hogar que ha abierto hoy su corazón y sus puertas, Señor. En cada espacio, Señor, para ti los tiempos no existen, ni las distancias, Señor. Somos un solo cuerpo unidos en ti, bendito Espíritu Santo. Venimos tomando toda autoridad en los aires, Señor, atando toda oposición que se quiera levantar, todo estorbadero, Señor, quede atado en la tierra y en el cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu de estupor, toda duda, toda incredulidad, toda dureza de corazón, Señor, toda raíz de amargura que quiera separarnos de esta gracia tuya que es tu palabra, Señor, quede inoperante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Espíritu Santo de Dios, toma el control, siéntete libre, muévete en las atmósferas, destapa nuestros oídos. Seas tú gobernando, mi Señor Jesucristo, en estos momentos. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos porque hemos tenido días de victoria y hemos estado dando gracias en todo y por todo, ¿verdad? Amén. Esperemos en Dios que digamos amén, porque nuestra actitud ante las circunstancias que estemos pasando tienen mucho que ver e impactan mucho el mundo espiritual. Nuestra actitud positiva o nuestra actitud de agradecimiento tiene mucho que ver en lo que atraemos a nuestras vidas. Amén. Vamos a leer un poco la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer. Hoy les quiero hablar un poquito el tema de lo que es el entendimiento de nuestro corazón, el entendimiento del alma y lo que es un poco el espíritu de estupor. Amén. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Porque mucha gente a veces me comenta, pastora, yo por más que leo, no entiendo o me quedo dormido. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer un poquito. Vamos a hacer lo que hizo el apóstol Pablo con la iglesia de los Efesios. Miren qué oración tan profunda y qué siervo orando realmente de todo corazón y alma por las ovejas. Le decía en el libro de los Efesios 1:16 a nuestro Señor, que es la misma oración que vamos a hacer nosotros ahora todos unánimes, porque esa es una oración de humildad, clamando y pidiendo al Señor, dice el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos
¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Jesucristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Con esta oración, hermano, hay tanto que decir, pero cuando uno quiere dar un tema en específico, yo hoy quiero hablar un poquito de lo que es el entendimiento. Pero miren, yo les estaba comentando la otra vez, aquí en este versículo 22 dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. A la iglesia. El Señor va a manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra por medio de la iglesia. Por eso la iglesia es tan atacada. Por eso en estos últimos tiempos que nuestro Señor Jesucristo va a venir, se han levantado voces diciendo que no es necesario que te congregues, que no es necesario que te reúnas, que las iglesias no son necesarias. Porque el diablo bien sabe que por medio del cuerpo el Señor va a hacer cosas tremendas aquí en la tierra. ¿Quién dice amén? Solamente los que tienen el entendimiento abierto se van a mantener firmes peleando la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Los ojos puestos en Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. No los ojos puestos en los hombres. ¿Quién dice amén? Bueno, este es otro tema, pero yo nada más lo quería hacer énfasis para respaldar un poquito lo que está pasando en estos tiempos. Yo lo que quiero hablar hoy es la forma tan apasionada que Pablo le estaba suplicando al Señor que por favor abriera el entendimiento y el corazón, dice que iluminara nuestro corazón, para que podamos saber cuál es la esperanza de para qué nacimos, del llamamiento. Quiere decir que mientras nuestro entendimiento, el entendimiento de nuestro corazón y de nuestros ojos y de nuestra mente espiritual estén encerrados, somos ciegos. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos que eran ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Porque los fariseos, ellos eran oidores de la palabra, predicadores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. ¿Saben que la iglesia podría estar llena de ciegos? Porque mucha gente solamente escucha la palabra o puede predicar la palabra, pero no vive la palabra porque todavía no tiene el entendimiento del poder que es vivir la palabra. Lo que va a impactar la vida de uno no es tener nada más el conocimiento, porque hay sabios de la tierra, sabios de este mundo, gente muy inteligente, pero eso no les hace que ellos tengan el entendimiento y la sabiduría de Dios. ¿Saben por qué mucha gente está desanimada en estos tiempos y deprimida? Porque tiene la mirada corta. Tiene mirada corta. No ven más allá de lo natural. Todavía no logran captar las promesas que Dios tiene, lo que el Señor ha dicho. Por eso se desaniman, porque su situación, su ánimo y su relación que tienen con Dios dependen de las circunstancias que están viviendo.
porque todavía tienen una mirada natural, porque todavía no han sido abiertos los ojos del entendimiento, todavía no logran captar la palabra de Dios. Entonces muchas veces, imagínense que estaba el apóstol Pablo clamando por la iglesia de los Efesios: Señor, por favor, ábreles el entendimiento, ábrele los ojos, que ellos puedan ver. Miren, ¿se acuerdan de el profeta Isaías cuando estaban siendo rodeados de los enemigos? Y él tenía los ojos abiertos y él estaba inclinado al suelo, relajado, tranquilo, orando y clamando al Señor, porque él no nada más miraba a los enemigos. Él miraba también quién estaba detrás de los enemigos peleando por él. Pero ¿cómo estaba el siervo? El siervo estaba como que: Señor, mira, ¿qué no ves que nos tienen rodeados? ¿Por qué? Porque el siervo tenía mirada corta, el siervo tenía mirada natural. El siervo todavía no miraba más allá de lo que sus ojos naturales le permitían. Tenían actitudes diferentes. Y por eso mucha gente ahorita está en desánimo, porque todavía no ha logrado ver más allá del entendimiento. Pero hoy esta noche vamos a tener que aprender a clamar y a pedir, como decía el apóstol Pablo, para que Él abra el entendimiento de nuestro corazón y de nuestros ojos. Recuerdan que el martes pasado yo les estaba pidiendo: por favor, hermanos, ayúdenme a orar para que el Señor ponga hambre y sed de su presencia en la tierra. ¿Ok? Pues hoy le vamos a añadir más peticiones. Estas son oraciones del reino. Buscar, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. A Dios no nada más hay que acercarnos cuando tenemos una necesidad o una petición personal. También hay que aprender a orar por las cosas del reino, hermanos. Y una de las cosas del reino es orar por la voluntad de Dios, por lo que Dios anhela, por lo que Dios desea. Y Dios anhela y desea que se despierte un hambre y una sed de su presencia en su pueblo. Y vamos a estar clamando por eso. Pero también Dios desea y anhela que nosotros también ardamos para poder tener nuestros sentidos espirituales abiertos y un corazón abierto, nuestro entendimiento abierto, para que Él pueda hablarnos. Amén. Amén. Ok, ese es el deseo del apóstol Pablo. Dice aquí, para que nosotros podamos ver, dice, la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si tenemos los ojos velados, nosotros no vamos a llegar a alcanzar a tener la esperanza que necesitamos en estos tiempos. No vamos a alcanzar a ver las riquezas que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces nosotros somos ricos, millonarios, ¿verdad? Dios, somos mendigos sentados en una mina, que es la palabra de Dios. Riquezas, herencia. Y cuando yo digo riquezas y herencias, si se te vino el signo de pesos a la mente, déjame decirte que esas riquezas, todo, yo les comento a mis hijos naturales, si existe, es posible tenerlo. Si es natural, es posible tenerlo. Mamá, que quiero esto, que quiero lo otro, que quiero un viaje, o si existe, es posible tenerlo. Pero yo te estoy hablando de unas riquezas que no se compran, que no se venden y que la gente anhela y que la gente va con psicólogos para que le den la receta y la gente va a farmacias para comprar pastillas para poder tener paz, para poder tener tranquilidad, para poder dormir. Esas riquezas provienen del reino de los cielos. A esas riquezas yo me refiero. Y vuelvo otra vez al profeta. Estaban siendo rodeados. Vamos a suponer que eso que tenía rodeado al profeta eran tus problemas. Pero el profeta tenía paz. El profeta tenía paz porque estaba mirando quién estaba peleando por él. Pero el siervo que no podía mirar estaba ¿cómo?
desesperado, asustado y angustiado. Quiere decir que mientras nuestros ojos de nuestro entendimiento, nuestra fe y nuestra confianza en Dios no esté depositada, no creamos, no podamos entender, no vamos a alcanzar esas riquezas. Son riquezas, hermano. Esas son riquezas que la anhelan y la añoran, no nada más la gente pobre. Yo hablo así porque mucha gente, cuando uno dice riqueza, siempre se van muchas veces a las cosas naturales, a las cosas materiales. Pero hay riquezas ahorita de salud, hermanos. Hay riquezas ahorita que Dios nos ha bendecido y nos tiene guardados. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice que tenemos que ser agradecidos en todo y por todo. Que una persona que es agradecida, que alcanza a ver las riquezas día con día que Dios te da, va a ser más bendecido. Pero una persona que no es agradecida, yo podría decir una persona que no es agradecida, sufre un poquito de lo que es la avaricia, porque una persona avariciosa, hermanos, una persona avariciosa, por más que tenga, nunca se va a sentir satisfecho, siempre va a querer más y no da gracias. Y puede obtener más, pero no está satisfecho porque quiere más. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos día con día. Somos un imán, hermanos. Espero en el nombre de Cristo Jesús que Dios nos abra un poquito el entendimiento para que nuestras actitudes ante las circunstancias y las situaciones cambien. Amén. ¿Quién dice amén? Ok. En Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciares las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos encontró en tinieblas. No te quedes en tinieblas. Sigue caminando, no te estanques, sigue caminando. Sigue caminando. Hay muchas razones por las que no vivimos la vida en plenitud. La palabra de Dios, dice la palabra, que el conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a una libertad. Amén. Ok, siendo esta una de ellas, no vemos las bendiciones que Dios nos ha dado, lo damos por sentado y mucho menos vemos las oportunidades que tenemos por delante. Tenemos que aprender a ver con luz. Tenemos que aprender a ver la sábana blanca y dejar de ver el puntito negro en la sábana. Vamos a ver que a veces tenemos un poquito de espíritu de estupor que no llegamos a ver, que estamos enceguecidos, que tenemos raíces de amarguras. La palabra es maravillosa, hermanos. La palabra es maravillosa. Cuando tú vas conociendo la palabra, nosotros somos como árboles, dice la palabra de Dios. Cuando tú vas viendo la palabra y vas conociendo tus raíces y vas aprendiendo cómo moldear la tierra donde está ese árbol y vas aprendiendo cómo alimentarte por medio de la palabra de Dios, empezamos a dar frutos completamente diferentes. Completamente diferentes. Quiero que te pongas a pensar, ¿hace cuántos años tú conoces de la palabra? ¿Qué cambios has tenido en esos años? ¿Qué bendiciones has tenido? ¿O nos hemos vuelto oidores y repetidores de la palabra sin vivirla? A ver, ¿hemos realmente tenido cambios? ¿Crees que si has tenido cambios es hasta ahí donde el Señor te quiere llevar? ¿O quiere llevarte más allá? ¿O nos hemos conformado con lo que el Señor ha hecho con nosotros hasta este tiempo? ¿Saben qué, hermanos? Siempre tenemos que tener hambre. Dios es sobreabundante. Dios siempre quiere más. No te conformes. Di, Señor, hasta aquí me has traído, pero sé que tienes más para mí. Ábreme los ojos para ver el camino. Miren qué palabra tan hermosa dice el rey David en el Salmo 119, 103. Yo la saboreo y la disfruto.
Una de las cosas que para mí es más grata es leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, miren cuánta sabiduría. Dice, cuán dulce son a mi paladar las palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo, ¿qué? Entendimiento. ¿De dónde? De las palabras de la boca de Dios. Dice que ahí Él recibe, ¿qué? Entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira, porque la palabra de Dios es verdad. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios nos guía por sendas antiguas de su presencia, por sendas de verdad, por sendas de justicia. La palabra de Dios va enderezando los caminos torcidos, va endulzándonos con su miel, va transformando nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces tú lees la palabra de Dios entre semana? Que estás cansado o tienes horas específicas para leer la palabra de Dios. No te conformes, no te detengas, no te pares. Es que antes yo lo hacía, antes yo acostumbraba y te quedaste hasta cierto nivel. Dice que la palabra le daba ¿qué? Entendimiento. Entendimiento. Lucas 24:45 les estaba hablando nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles y les dijo, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Yo ahí ya quiero empezar a tocar quién es el que puede abrir la mente, quién es el que puede abrir el entendimiento. El único que puede abrir la mente y que puede abrir el entendimiento es Dios en su palabra. Y yo estaba buscando en la Biblia y decía yo, conocemos lo que es el espíritu de estupor. El espíritu de estupor, hermanos, que ahorita yo les voy a hablar, que ahorita en el mundo se está manejando mucho. En 2 Corintios 4:3-5 dice su palabra, y si todavía nuestro evangelio está velado, porque podemos estar en el evangelio, pero con un evangelio velado, dice, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Ahorita, hermanos, en los últimos tiempos va a haber mucho entendimiento cerrado, va a haber mucha incredulidad, va a haber gente que no va a entender, va a haber gente que va a andar conforme la voluntad y el libertinaje del mundo. Dentro de la misma iglesia lo hay. Por eso yo digo, miren, el Señor puso maestros, profetas, predicadores, evangelistas. Pero la relación que tú tengas con Dios, el anhelo que tú tengas con Dios, es lo que va a hacer el impacto y la diferencia en tu vida. La búsqueda que tú tengas con Dios va a hacer la diferencia personal en tu vida. Amén. La palabra estupor. Gente que se queda dormida, gente que viendo no ve, gente que escuchando no escucha. En el libro de Romanos 11:7-8 dice su palabra, entonces ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos los alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Ojos que no ven y oídos que no oyen. Y no está hablando de sordos o de mudos. Está hablando de oídos
oídos y ojos espirituales completamente cerrados. Bueno, ¿por qué hizo eso Dios con el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios les dio un espíritu de estupor? Porque muchos dentro de la iglesia tenemos un espíritu de estupor. Bueno, la Biblia me da referencia al libro de, si me acompañan, al libro de Deuteronomios 29, del 2, vamos a leerlo del 2 en adelante. Dice su palabra. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: ¿habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra? Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado las sandalias en vuestro pie. ¿Ok? El Señor levanta escogidos a los cuales el Señor les da entendimiento para que guíen a otros. Eres un escogido de Dios. En los últimos tiempos dice el Señor que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Más adelantito vamos a ver que algo que destapa y que quita el espíritu de estupor y abre los ojos para ver y los oídos para oír es el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Pero el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel, por más que miró maravillas, por más que miró milagros y cosas extraordinarias hechas por Dios mediante las manos de Moisés, era un pueblo terco, era un pueblo incrédulo, era un pueblo cerrado, era un pueblo necio, era un pueblo rebelde, era un pueblo que no seguía la instrucción que Dios les estaba dando por medio del siervo. ¿Cuántas veces o personas dentro de la iglesia, hermanos, cuando está la presencia de Dios y pasan cosas extraordinarias, te sorprendes y te dura la chispita como 3 días y wow, eso es sobrenatural, eso fue maravilloso? Y después pensamos que todo lo merecemos, nos acostumbramos a ese tipo de presencia, ¿verdad? Y ya se nos olvida quién es el que hizo esas maravillas. Y cuando tienes un gran problema, empezamos a hacer lo que el pueblo de Israel hizo. Se nos olvidan las maravillas y todas las cosas hermosas que vieron nuestros ojos que Dios hizo. Y empezamos ¿a qué? A renegar. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se hizo necio, se hizo terco, que Dios terminó cerrándoles completamente el entendimiento? Hasta el día de hoy tienen el velo puesto. Hasta el día de hoy fue la terquedad, la necedad de un pueblo. Y Dios les puso un espíritu de estupor. En Isaías 29, 10 dice: porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas los videntes. Ahora, eso Dios lo hizo con siervos, igual que el pueblo de Israel. Le cerró los oídos y le cerró los ojos a los videntes y a los profetas, porque andaban fuera de sus preceptos, fuera de sus caminos, fuera de su voluntad. Dios los había llamado, Dios los había escogido, igual que escogió y llamó al pueblo de Israel. Había llamado a esos profetas. Pero aún escuchando la voz de Dios, ellos quisieron cerrar el oído y escuchar la voz de un pueblo, la voz de su propia alma, la voz de su corazón. Empezaron a hacer cosas que desagradaban a Dios y Dios terminó por cerrar el entendimiento, por cerrarles los ojos, por cerrarles los oídos.
porque se les olvidó las maravillas que Dios hacía. Si ahorita estás pasando por malas circunstancias o las cosas no están tan favorables, déjame decirte que esto es para mucha gente, que pueden ser ahorita circunstancias a nivel mundial lo que está pasando. Se nos olvidó todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya se te olvidó de dónde el Señor nos está sacando. Recuerda que su palabra dice que nos sacó de qué, de tinieblas para pasarnos a su luz admirable. Entonces, y cuando muchas veces las situaciones o las circunstancias son las que influyen en tu relación con Dios. Si Dios me contesta rápido, yo sigo. Si no, hago un berrinche y me retiro de Dios. Es un vaivén que nosotros traemos. Pero miren, a mí me gusta mucho la historia de José, ¿verdad? Y Caleb. José y Caleb, cuando fueron enviados a la tierra prometida. Sabes que, como dice el libro de Josué 1:8, ellos iban meditando en las promesas que Dios les había dado. Y cuando se encontraron con esa tierra llena de gigantes, lo que ellos miraron, porque eso es lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban buscando, lo que ellos estaban esperando, era lo que Dios les había prometido. Y ellos miraron la abundancia, miraron las uvas gigantes, miraron la leche, miraron la miel, porque era lo que estaban esperando. Y eso fue lo que recibieron. Pero los otros 8, era la misma situación, la misma visión, el mismo campo, la misma ciudad, los mismos gigantes. Los otros solamente alcanzaron a ver los gigantes, solamente alcanzaban a ver los problemas. Qué importante es que en estos tiempos, ahora menos que nunca, debemos de separarnos de la palabra de Dios. Ahora menos que nunca tienes que aislarte y separarte del grupo de los hermanos que están orando o que se están reuniendo a estudiar la Biblia o que se reúnen a escuchar la palabra. ¿Sabes por qué? No le des la espalda a Dios. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Ahora menos que nunca puedes darte el lujo de dejar que tu espíritu se debilite. Porque llegó el tiempo donde los árboles están siendo sacudidos. Tenemos que fortalecernos. ¿Sabes cómo nos vamos a fortalecer? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Señor, te suplico que les abras los ojos del corazón, que les abras el entendimiento, para que ellos logren ver, para que ellos vean, para que ellos no se desanimen, para que ellos vean más allá del problema. Cuando tu espíritu está fortalecido, el espíritu empieza a ver las uvas, empieza a ver la leche, empieza a ver la miel y no hay quien lo pare. Pero cuando tú dejas de alimentar tu espíritu, tu alma, tu carne se va fortaleciendo y te vas apagando y tu entendimiento se va cerrando. Por eso es tan difícil levantar a un cristiano caído. Por eso es muy difícil. Es más fácil hablar de la palabra a alguien que no conoce de Dios, a alguien que escuchó, que estuvo y se apartó. Porque se le cierra el entendimiento. Qué tremendo, ¿verdad? No lo permitas, no permitas que te pase. No permitas que te pase. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de cómo nosotros podemos clamarle y pedirle a Dios para que Él empiece a abrir nuestro entendimiento, hermanos. Que eso se hace por medio de, obvio, que por medio de la oración, ¿ok? Pero yo te voy a decir una cosa, el Señor honra a quien le busca. El Señor honra a quien le busca. Mira, en el libro de los Hechos 16, 13, 14, me parece fantástico. Ahí dice que, y en el día de reposo, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. ¿Qué estaban buscando? Un lugar de oración. ¿Qué estás buscando ahorita tú? ¿Quién te apapache? ¿Quién te diga sí tienes razón? Ya mira, ya desiste de eso. Estaban buscando un lugar de oración.
Dice, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. ¿Qué hacía la mujer? Adoraba a Dios, era una adoradora, no una renegadora. Señor, reprenda al diablo, no una renegadora, una adoradora. Y dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. La mujer se lo pidió. La mujer no se lo pidió. Ella adoraba a Dios, ella buscaba a Dios. Y ella se encontraba donde muchos de nosotros tendríamos que encontrarnos, en un lugar de oración o en un lugar donde se comparte la palabra de Dios. Y ella adoraba a Dios. ¿Cuántas hay en la iglesia que no entran en el espíritu, en la alabanza, pero que no entienden nada de la palabra? Que por aquí entra y que por aquí sale. Mira, esta mujer no le pidió al Señor, Señor, ábreme el corazón para entender la palabra. Yo pienso, bueno, el Señor honra a quien lo honra. El Señor la honró, dice que, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Tenemos que estar persistentes, anhelando y buscando de Dios. Amén. ¿Ok? Esto es algo bien bonito porque fue una mujer. Esto lo escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que muchas veces que la mujer calle y que no sé qué. Miren, dice que empezó a hablarles a las mujeres de la palabra de Dios. Porque ahí se reunían ¿a qué? A orar. A orar. Y ahí se sentó con las mujeres y empezó a hablarles de la palabra de Dios. Amén. Dios, una de las cosas que Dios nos da para abrir nuestro entendimiento, hermanos, es la oración. Es la oración, ¿ok? Lo acabamos de leer ahorita, que estaban buscando un lugar de oración. Lo acabamos de leer ahorita en el libro de los Efesios, cuando el apóstol Pablo decía que él estaba orándole al Señor para que abriera los ojos del entendimiento, para que abriera el corazón. Entonces, por medio de la oración, vamos a añadir a nuestra petición de oración, además de que las necesidades del trabajo, de salud, de matrimonio, de estabilidad, vamos a incluir que el Señor ponga hambre y sed de la palabra. Vamos a incluir también que el Señor nos abra nuestro corazón, nos abra los ojos, nos abra el entendimiento para que tengamos la esperanza, la razón de nuestro llamamiento, para que podamos ver las riquezas de su gloria en nuestra vida. Amén. Cuando una persona alcanza a ver más allá de lo natural, empieza a hacer locuras para los ojos de los demás. Uno Dios le habla, uno Dios le muestra, uno le cree a Dios y se avienta, ¿no? Es como la sierva que le dio el hijo a Abraham, ¿no? Tenía ante sus ojos en el desierto cuando estaba con su hijo muriendo de sed. Ahí estaba el agua y no la miraba hasta que Dios le abrió, ¿qué? Los ojos. ¿Tienes sed? A lo mejor enfrente de ti está un fresco río y no lo alcanzas a ver porque tenemos los ojos cerrados. ¿Tienes hambre? A lo mejor enfrente de ti hay ángeles con maná y no alcanzamos a verlo porque tenemos los ojos renegados, iba a decir. Estamos tan ocupados a veces en renegar y renegar y renegar, que tenemos el entendimiento tan cerrado que no hemos entendido que la palabra de Dios dice cuán importante es en lo que tú meditas. Por eso dice, medita en mi palabra, medita en mis promesas. Porque en lo que tú estés pensando es lo que tú estás llamando a tu vida. Óyeme, que esos libros de metafísica que en mi pasado yo leí no descubrieron el hilo negro. Ah, no te lo diga uno de esos filósofos que andan porque a ellos sí les creen.
Pero Dios mismo, la fuente de sabiduría, nos lo dice. Qué importante es en lo que tú medites. Qué importante es de lo que tú llenes tu corazón, porque de lo que llenes tu corazón va a salir por tu boca, y lo que sale por tu boca tiene poder. Ahorita es el tiempo de llenarte de la palabra de Dios. Llénate de esa palabra. Inunda tu mente de la palabra y de las promesas. ¿Qué te prometió Dios? Además de que dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, hay infinidad de promesas. Pero alguna promesa en especial que Dios te dio, repítetela. No para que Dios te escuche, es para que tú mismo, tu fe crezca y que baje a tu corazón y abre y toque tu entendimiento. Amén. Esa es una de las cosas que Dios puede abrir nuestro entendimiento, es por medio de la oración, por medio de la búsqueda, como esta Lidia. Ella estaba orando, dándole. Orar a Dios, alabar a Dios es darle a Dios lo que Él merece. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, ábrele el entendimiento. Y el Señor le abrió el entendimiento. ¡Qué maravilla! Amén. Oremos por las cosas del reino. Dios nos abre también los ojos de nuestro entendimiento por medio de su palabra, por medio de la lectura de la Biblia. Yo sé que a muchos de los que están ahorita escuchando han leído la palabra de Dios y Dios les ha hablado, les ha respondido, hasta los ha asustado. Cuando dice su Señor, ayúdame en tal cosa, y empiezas a leer la Biblia y pum, te sale un versículo que más claro que ni el agua el Señor te habla, ¿verdad? Ok, recordemos lo que dice el Salmo 119, 103 que habíamos leído. En el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies para que no te tropieces, para que sepas el camino correcto, y luz para mi camino. La palabra es la luz y la guía para un camino y una vida correcta. Léela aunque no la entiendas. Léela aunque no la entiendas, porque el Espíritu Santo te va a traer a memoria la palabra de Dios en situaciones que tú la necesites. No ocupas recitar los versículos bíblicos. A veces no, es que hay unos hermanos, en tal versículo dice, mira, con que te aprendas la palabra de Dios, léela, que el Espíritu Santo, tú haz tu parte, que el Espíritu Santo va a hacer lo que a él le corresponde. Ninguna revelación que Dios te vaya a dar está separada de su palabra. Por eso es importante tener el conocimiento de la palabra. ¿Ok? Así no te podrán engañar. Así ni con profecía ni con nada. Porque nunca va a estar separada la revelación que Dios te dé en el Espíritu con lo que está escrito. Esta es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera en nuestro camino. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios es importante. Es que ya cuando llego en la noche estoy muy cansado. Léela en el lunch de tu trabajo. Léela tal vez antes de irte a trabajar. No te esperes a que ya se acabó tu último programa. Ya no son novelas, ahora que son series. No, hermano. No, porque ahí te vas a quedar dormido. Hazte un horario. Amén. Busquemos al Señor. ¿Por medio de qué dijimos? La oración y de la lectura. Dios nos da el Espíritu Santo para abrir también nuestros ojos. Es Dios mismo en nosotros quien nos está dando la revelación. Él dice que Él nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Él es el medio de nuestra iluminación por medio del bendito Espíritu Santo de Dios. Babashida rabamas ish iroi rabababash. Y rabababas, irai rabababas, irai rabababas, soy rabababas. Muchos tienen apagado, debilitado, rabababas, irai rabababas, el Espíritu Santo de Dios. Oh, bamamas, soy rabababas, irai rabababas.
Que fluya ahora. Que fluya ese fuego nuevamente, que sea el Espíritu Santo soplando sobre esos carbones que están medio encendidos. ¡Oh, Siray Rababas! No has entendido, dice el Señor, que mis promesas dependen de mí, no de los hombres. ¡Oh! Deja cómo te va a hablar el Señor, cómo te va a guiar, cómo te va a fortalecer el Señor. Si has debilitado tu espíritu, si yo soy la luz, te dice el Señor, y has quitado tus ojos de mí, no desvíes tu camino. Oh, porque el Señor es celoso de ti. El Señor es celoso de ti, de tu intimidad con Él, de la búsqueda que tú tienes con Él. No permitas que las circunstancias lo apaguen. No permitas que te apaguen. Te van a desviar. Oh, va que rabababas. Oh, babababas, ay, rabababas, ay, rabababas. Yo hoy pongo de nuevo el fuego en ti, te dice el Señor. Ay, rabababas, ay, rabababas, ay, se han apagado las voces, dice el Señor, que te han hablado y te han desviado. Ay, rabababas, ay, rabababas. Yo hoy soplo nuevamente en ti, en tus oídos, te dice el Señor, y traigo a memoria a ti los recuerdos, los pactos, las promesas que te van a fortalecer, te van a poner de pie, dice el Señor. Mirai, rai, rababas, irai, rababas, soy ras. Levántate. Búscame. Búscame. Oh, sí, rai, rababas, soy ras. Sé que Dios le está hablando ahorita a alguien. Viva, babababas, irai, rababas. Oh, sirai, sirai, soy rabababas. Sé que el Señor está encendiendo la luz en muchos. Sirai, rabababas, sirai, rabababas, soy rabababas. Voy a levantarte y tú sabes que yo te he llamado a la profecía. Vos, Shirai, rabababas, soy rabababas. Y has permitido que te pongan tapones en los oídos. Soy rabababas, Shirai, rabababas, porque las circunstancias te han hecho dudar, te dice el Señor, que fui yo el que te habló, que yo fui el que te llamé. Oh, Shirai, rabababas, soy rabababas. Aquí dice el Señor. Yo sé que ahora estás sintiendo la presencia de Dios. Fuego del Espíritu Santo. Yo sé que en tu vientre hoy ese carbón encendido se está poniendo en fuego, se está poniendo en llama, dice el Señor. Mira y le está hablando a los vasos proféticos. Que te han tapado la boca. Pues aquí dice el Señor que mi fuego la va a destapar. El celo entrará nuevamente en ti, dice el Señor. El celo por lo que yo te he hablado, el celo por lo que yo te había mostrado, dice el Señor. Había caído desánimo, había caído estupor sobre ti, dice el Señor, porque habías olvidado lo que yo te había mostrado. Ni rabababa, sira y rababa, se corre hoy de nuevo el velo en ti. Y van a venir de nuevo las visiones y ese fuego y ese calor del llamamiento, te dice el Señor. Es más grande lo que yo te he prometido, es más grande que la circunstancia por la que tú estás pasando, te dice el Señor. Y yo sé que estás sintiendo el fuego en las manos en este momento. Estás sintiendo el fuego en tu cuerpo. Recibe ahora, en el nombre de Cristo Jesús,
todo espíritu de estupor, todo desánimo, todo agotamiento, toda depresión, toda tristeza, toda duda, toda incredulidad, hoy quede inoperante en el cielo y en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Queda atado. Oh, soy rabababas, ahora. Abres la boca, se va a ir en tos, en erupto y en vómito. Y toda amargura que ha sido provocada para apagarte, va a salir en vómito ahora. Toda circunstancia que te ha distraído, oh, Shirai Rabababas, de lo que el Señor te había hablado, de lo que el Señor te había mostrado. Toda posición en el nombre de Cristo Jesús sea removida ahora de la mente y del corazón en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, abres la boca ahora. Y Shirai Rababas. Y se va en tos, en erupto. Todo espíritu de estupor, de adormecimiento espiritual, adormecimiento mental, sale fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, sopla, bendito Espíritu Santo de Dios. Mira, bababas, sopla, Espíritu Santo de Dios. Ahora, berra, babas, sopla, sopla, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que sea el Espíritu Santo. Voy a seguir con la enseñanza. Y si estás en el Espíritu, quédate en el Espíritu. Y si estás doblada, sigue doblado. Deja que el Señor haga la obra. Deja que el Señor obre. Juan 16:12 dice: les decía nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, les decía: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, no las podéis entender. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. No permitas que te apaguen el switch. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Oh, shei, rababas, sirai, rababas. No permitas, iglesia, pueblo de Dios, no permitas que lo que hace el hombre apague lo que Dios ha encendido en ti. Oh, shirai, rababas. Es el medio que el Señor va a dar por medio del Espíritu Santo, que Él va a tocar entendimientos. En Primera de Pedro 1:2, miren lo que dice su palabra de Dios. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, los predestinados, los escogidos como tú. Dice, por la obra santificadora del Espíritu, escogidos, para que por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Los escogidos han sido escogidos con Dios con un previo conocimiento, para que por medio de la obra que hace el Espíritu Santo en ti, que es una obra de santificación en ti, para que tú tengas la capacidad de obedecer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque si no tienes santidad no vas a tener la capacidad de obedecer al Señor Jesucristo y ser rociado con su sangre. Y dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Qué te va a dar paz si no es tener el entendimiento abierto y poder creer a todo lo que Dios te ha hablado y poder ver lo que Dios tiene preparado para ti? Iglesia,
Necesitamos pedirle al Señor que abra y que toque nuestro entendimiento. No es suficiente que la palabra llegue aquí a los oídos y que rebote. Necesitamos que entre y que baje a nuestro corazón. Necesitamos vivir la palabra de Dios, vivirla. Someter la carne, someter el carácter, para que Dios pueda glorificarse en medio de nosotros. Pablo le decía a los corintios, les decía, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni ahora podéis. Les decía el apóstol Pablo a los de Corintio, ya no estamos ahorita a nivel niño espiritual, no estamos para recibir leche. Estamos para recibir alimento sólido, pero si no tenemos el Espíritu Santo, el Señor no te va a dar la revelación, y si te la da no la vas a entender. Profetas, ¿cuántos el Señor no les habla por medio de sueños? Si leyéramos la palabra, tuviéramos la revelación y la interpretación de los sueños. Si tuviéramos el Espíritu Santo fortalecido, entenderíamos los sueños, lo que el Señor ha mostrado. Pastor, es que soñé que tuve un accidente y que me moría. Ay, es que te vas a morir. No, no te vas a morir. Tal vez Dios te está diciendo, ay, ¿sabes qué te podría pasar? Ponte a orar. Siempre pensando en negativo. ¿Sabes qué? Dios, dice el Señor, que el plan de Él siempre ha sido bendecirnos. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no aceptas que Dios te quiere bendecir? ¿Por qué los cristianos siempre pensamos, ay, es que somos cristianos derrotados, fracasados, y eso pensamos que es ser humilde para con Dios? Hermanos, eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Fortalécete. Porque el propósito de Dios es bendecirnos y engrandecernos y establecer su reino aquí en la tierra por medio de nosotros. No nos quiere débiles, nos quiere fuertes. Sal de tu estado de comodidad. Lee, ora, alaba, busca al Señor. Y vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Y habrá revelación y habrá fortaleza. Despierta, iglesia. Levántate, Dios te ama, Dios quiere hacer grandes cosas. Dios te quiere sacar de la miseria, tanto material como espiritual. Dios hoy te hace un llamado. Dios nos está llamando. ¿Por qué las iglesias están vacías ahorita por el coronavirus? Hello. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿O por desánimo? Porque no le hemos alimentado nuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Somos una iglesia poderosa. ¿Quién dice amén? Somos poderosos en Cristo Jesús. Somos poderosos y el Señor va a hacer grandes cosas con los que creen, con los que tienen la visión y los ojos puestos en Él. Amén. Padre que estás en gloria, Señor, te doy gracias, Señor, por las maravillas que tú estás haciendo con tus hijos, con tu pueblo, con tus amados, con tus amadas, Señor, con tus reyes, con tus princesas. Oh, baba, shirarara, baba, sirai, rababa, saya, Señor. Que se encienda una vez más ese celo, ese fuego, Señor, por ti dentro de nosotros. Ese anhelo, ese deseo, esa hambre, esa sed de ti, Padre. Inquiétanos. Tócanos la mente, tócanos el corazón, ábrenos el entendimiento, Señor. Pon el querer y el hacer para buscar de ti. Para que seamos vasos, Señor, listos para recibir con la capacidad, Señor, de poder soportar el peso de gloria que tú quieres poner sobre tu iglesia. Oh, Señor. Yo bendigo a cada pilar de iglesia que tú has escogido. A los que les has hablado, a los que les has dicho, eres escogido mío para ser un pilar sólido en mi iglesia. Yo bendigo a aquellos que tú les has dicho, yo he ocupado tus manos para que sanes por los enfermos. Tu boca para que des palabras de aliento. Baba, Shirai, Rababa, Saya, Señor, a los valientes que se han puesto de pie y han empezado a predicar las buenas nuevas de salvación. Rey, Rababa, Saya, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús.
y llamamos lo que no es como si fuera. Y si el Señor te ha llamado maestro, maestro eres. Y si el Señor te ha llamado profeta, profeta eres. Y si el Señor te ha llamado pastor, pastor eres. Y si el Señor te ha llamado siervo, sierva, amén, así es. Y yo le creo, y yo le creo. Te doy gracias, Señor, yo los bendigo, Padre de gloria. ¿Crees que tu trabajo es mínimo? El pasar horas en tu habitación donde nadie te ve más que el ojo de Dios intercediendo y orando por los demás. No, hermano, no, hermana. Si a eso lo llamó el Señor, sígalo haciendo. Y el Señor cada vez le va a dar más y le va a mostrar más. Amén. Dios me los bendiga mucho. Pasen excelentes noches, hermanos. Que el Señor siga revelando, dando de ese fuego, de ese gozo, de esa paz, de ese amor en sus corazones. Reciban un abrazo. Los quiero mucho, los amo en el amor de Cristo Jesús. Nos vemos el próximo martes y así el Señor nos lo permite. Amén. Pasen bendecidas noches, hermanos.